Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Mientras no lleguemos a los niveles de inseguridad de Colombia y México, no hay que escandalizarse. Ya ven exagerados, todavía falta que seamos Sinaloa. La mediocridad del presidente y sus aplaudidores ameritan un hilo. Cuéntanos sobre este hilo tan interesante que pusiste la semana pasada. Bueno, yo vengo ya algunos meses trabajando el tema de la seguridad, sí, con la colaboración de algunos compañeros, he reunido información muy interesante que estoy trabajando para hablar con datos sobre los problemas de seguridad que tiene el país, ¿no? Muy pronto vamos a desmentir muchas de las estupideces que se han venido diciéndonos en los últimos meses al respecto del tema de la seguridad y cómo se perdió la seguridad en el país. Pero claro, o sea, esta semana sale el presidente Lasso con o sea, la semana pasada sale con esta frase de que, o sea, un nivel de irresponsabilidad y de falta de criterio y de falta de conciencia, nada más alejado de un presidente que esa idea, ¿no? Que los niveles de inseguridad en el país todavía no llegan ni se acercan a los de México y a los de Colombia. Entonces, pues no, todavía no hay que escandalizarse, ¿ya? Por Dios, venimos de ser uno de los países más seguros de América Latina, ¿sí? Gracias a la Revolución Ciudadana, convergimos de una tasa de muertes por cada 100.000 habitantes, que llegó hasta 17, 18 muertes por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Y descendió hasta 5.6 muertes por cada 100.000 habitantes, para comparar con una tasa de alrededor de 5.2 que tenían los chilenos. ¿Ya? Entonces, claro, como él justamente menciona a los dos países más inseguros, fíjate, nos hace compararnos con México, que es un país que atraviesa por una crisis gravísima de seguridad, justamente vinculada al problema del narcotráfico, y con Colombia, que históricamente ha sido un país que no solo ha tenido el problema del narcotráfico de décadas, sino que viene de una guerra civil fratricida que ya lleva 70 años. Es un país con niveles de violencia mucho mayores que los del resto de América Latina, ¿ya? Y claro, ¿qué es lo que hace Lasso? Primero, siembra la idea vea, ahí está el cuadro, siembra la idea en el país de que Correa entregó el país al narco, ¿no es cierto? Entonces, como ya entregó el país al narco y ya no somos un país seguro, entonces ya no tenemos que compararnos con los mejores países, no, ahora hay que compararse con México y Colombia. Y en comparación con México y Colombia nos va bien, ¿ya? Entonces, por Dios, o sea, ese es el nivel de gobernante que tenemos ahora. Ya los que aplauden a Lasso aplauden eso. Un tipo que nos pide que nos comparemos con lo peor de América Latina, con países que han estado o bien en guerra civil interna durante 70 años, o países que están abiertamente en guerra con el narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tomo el país más inseguro de Sudamérica, que es Colombia, ¿verdad? El más violento, con el menos violento, que es Chile, ¿ya? Y veo cómo ha estado el Ecuador. Y nosotros vemos que hacia el año justamente 2005, el Ecuador estaba ensanduchado más o menos en la mitad del camino entre Chile y Colombia, ¿verdad? Y vemos que a partir de que empieza ya a sentirse la política de la Revolución Ciudadana, ¿verdad? Empieza un descenso consistente, duradero y acelerado de la tasa de homicidios, ¿verdad? Que empieza en 17.5, ¿verdad? Y va bajando a 15, a 12, a 10, a 8, ¿verdad? Y llega hasta el año 2017, en lo que decía 5.8, ¿verdad? A comparar con, aquí se ve 4.2, me parece, de Chile, ¿verdad? Entonces es un logro impresionante. Pero ¿qué pasa a partir de 2017? ¿Sí? Cambian las políticas públicas, cambian las políticas de seguridad, se instaura esta lógica farandulera de que, no, como los correístas obviamente hicieron todo mal porque se robaron los 70.000 millones, entonces si tú haces algo que es opuesto a lo que hicieron los correístas, entonces estás bien, es súper chévere, porque como los correístas son los corruptos, entonces hagamos todo lo contrario a lo que hicieron los correístas. La lógica más estúpida que se ha aplicado de política pública desde el regreso a la democracia, gobernar para el odio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Desarman las instituciones que creó el correísmo,
¿sí? Desarman el Ministerio de Justicia, que controlaba las cárceles, desarman el Ministerio Coordinador de la Seguridad, ya en 2017, aplauden la eliminación del Ministerio Coordinador de la Seguridad y 4 años después se preguntan, ¿por qué no habrá seguridad en el país? Debe ser culpa, no de nosotros que eliminamos el Ministerio Coordinador de la Seguridad, no, debe ser culpa de los correístas que crearon el Ministerio Coordinador de la Seguridad. Por Dios, ya no hay un ápice de lógica de parte de los odiadores. ¿Te das cuenta? Entonces desarman el andamiaje institucional que nosotros creamos para luchar contra la delincuencia y que sirvió, a todas luces sirvió. Ya creamos separamos del Ministerio de Gobierno en dos, la Secretaría de Coordinación de la Política, que se encargaba justamente de la gestión de la coordinación entre el Ejecutivo y el Parlamento, ¿verdad? Para evitar, para mantener sólido el poder de ejecución del gobierno, ¿verdad? Para evitar un entrampamiento y pugna de poderes con el Parlamento y en general con las otras funciones del Estado. ¿Ya? Y le separas y creas un propio Ministerio del Interior que se encargue de la seguridad, ¿verdad? Específicamente de la delincuencia. Entonces le pones en primer plano a la delincuencia, al ponerle como eje de una cartera de Estado, ¿ya? Todo eso desarmaron, ¿ya? Y en cuestión de 4 años, no sé si pueden volver al gráfico que pusimos, sí, al último gráfico. Miren cómo converge, sí, el Ecuador es el gris del medio, ¿no? Luego de estar hacia abajo, miren cómo velozmente reconverge hacia arriba, ¿ya? Y nos está acercando a una velocidad espeluznante a la realidad colombiana, ¿sí? Entonces, a eso hay algo alarmante, ¿no? Hace algunas semanas, el ministro Carrillo, ya en una entrevista le preguntan al respecto de cómo va a terminar la inseguridad de este año, y él dice que de acuerdo a sus estimaciones, vamos a tener alrededor de 4.200, 4.500 muertos de este año. Entonces tú sacas la tasa de esos 4.500 muertos que él estima que va a haber, ¿verdad? Y resulta que pasas aquí está la cifra, ¿no? Del 14% en 2021 a cerca del 23, 24% en el 2022, ¿ya? Es decir, crean un ministerio especialmente para enfrentar el crimen, ¿sí? Y en lugar de que él te diga, gracias a que ahora tenemos un ministerio, este año vamos a terminar con menos homicidios que el año anterior, ¿sí? Te dice, sí, este año los homicidios van a subir un 70%. Piensa en esto. Tú tienes una empresa que tiene un 5% de pérdidas, ¿ya? Y contrata a un nuevo gerente y le dices, su objetivo va a ser, por favor, reducir las pérdidas, ¿ya? Le contratan, ¿ya? Y él te promete que para el próximo año, cuando se cumpla un año de su gestión, las pérdidas ya no serán 5%, sino serán 17%. O sea, ¿qué pensarías de un gerente así? Por Dios, ese es el gobierno que tenemos. Y el odio de la gente que defiende este adefesio, esta aberración de gobierno, ¿sí? Nos hace creer que la culpa es de los que gobernaron hace 10 años, ¿verdad? Que redujeron la inseguridad, ¿ya? Y no de los que están llenos de este nivel de incompetencia, de imbecilidad de los servidores públicos. Qué terrible, ¿no? Qué terrible ver ese cuadro, realmente. O sea, por un lado, qué bonito recordar lo que éramos, pero qué dura la realidad de ahora. Que no puedes estar tranquilo en las calles porque justamente se dedican a todo menos lo que tienen que dedicarse. Mira, hoy la represión a los estudiantes universitarios, en vez de defender la protesta, su derecho a la defensa, su derecho a exigir educación de calidad, y la policía, en vez de estar haciendo lo que tiene que hacer, está dedicada a dispararles lastimosamente. No sé si viste algunos mensajes en redes sociales, algunos tweets, hay heridos, ¿no? Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo,